Yo ho, marineros de agua dulce, bienvenidos a la vida de un pirata. Aborden mi navío, pero les advierto que este no es lugar para temerarios. Si quieren formar parte de esta tripulación, primero deben de conocer todos los aspectos que forman parte de la vida de un pirata. Despreocúpense, yo les iré dando los datos uno por uno. Datos que les serían útiles para sobrevivir en esta vida. A pesar de que nosotros somos nativos del mar, necesitamos hacer escalas en islas para conseguir alimentos, aguas, inclusive vender la mercancía robada de nuestros atracos. Teníamos nuestras guaridas a lo largo del Caribe y el Atlántico, un numeroso grupo de islas, conocidas como las Antillas, las cuales abarcan desde la península de Florida, Yucatán y la costa de Venezuela. La historia de la piratería en el Golfo de México comenzó en el siglo XVI, después de que Hernán Cortés conquistara a los mexicas. Sería posteriormente en la época de la colonia, al momento que se dieron los ataques piratas a las costas americanas, por parte de corsarios que venían de distintas naciones. Los puertos de Panamá, Acapulco, Veracruz y el famoso fuerte de San Juan de Ulúa fueron invadidos en innumerables ocasiones, aunque ninguno fue tan asediado como Campeche. Según Paul Beck en su obra Descubre un barco pirata, por la falta de presupuesto por parte de la corona española, estas poblaciones estaban abandonadas e indefensas, encargándose de la defensa de los particulares, los mismos pobladores. A la par de esto, los españoles sacaron las riquezas del territorio, comenzarían a mover grandes cantidades de plata y oro en lo que se conocía como el Spanish Main, del inglés tierra firme. De esta forma les llamaban los ingleses a las posesiones españolas en el Nuevo Mundo. Según diría María González de León, se armaban convoys con buques donde transportaban dichos tesoros, vía La Habana, con rumbo hacia Sevilla. Otro autor, Gerardo Díaz Flores, también señalaría en su artículo Corsarios en el Mar del Sur, que la mayoría de los bandoleros que arremetían la zona estuvieron al servicio de las demás potencias europeas, Francia e Inglaterra, en calidad de corsarios, marinos con permiso del monarca para atacar buques y villas de países enemigos. Saqueaban la Nueva España y las embarcaciones que transportaban esas riquezas. Al conocer el océano por el que navegaban, permanecían al acecho esperándolos. También tenemos que recordar lo que David Cordingly dijo en su documental Bajo la Cubierta, que en el caso de los mares del Caribe, estos ayudan mucho a los atracadores por su perfecto clima para maniobrar. Estos mares fueron el corazón de la piratería por lo menos en 50 años. En el caso de Campeche era un punto obligado en la navegación entre La Habana y Veracruz. Por su seguridad ante fenómenos naturales era ideal para el resguardo del comercio. Jacobo Jackson, quien se hacía llamar Conde de Santa Catalina, Henry Morgan, Francis Drake, Edward Mansfield, Bartolomé el Portugués, Rock Brasiliano y Lawrence de Graaf, mejor conocido como Lorencillo, son solo algunos de los filibusteros que pisaron tierra americana con el objetivo de hurtar ganado, semillas y demás bienes de valor, así como también secuestrar familias pudientes, con la intención de cobrar rescates, tomar indígenas a los cuales vendían como esclavos y causar cualquier tipo de destrozos. Buscando responder a las cuestiones: ¿cómo empezó la piratería en México? ¿Cuáles eran los puntos atacados con mayor frecuencia? ¿Y qué se hizo para contrarrestar estas incursiones?
se hizo análisis de dos de las villas portuarias más asaltadas por piratas, Campeche y Veracruz. Así como también hablaremos brevemente del ataque que sufría el pequeño poblado de Acaponeta. En esta y las próximas cápsulas conoceremos estos sucesos históricos que quedaron marcados en la historia de México, los ataques piratas en nuestro país. Acompáñenme en este recorrido. Ataques a Veracruz. Al igual que su estado vecino, fue escenario de diversos ataques. La más conocida se daría en el 16 de septiembre de 1568, al momento que John Hankins y su sobrino Francis Drake, quienes fungían como corsarios de Inglaterra, asaltaron la ciudad costeña. Hugo Rosati señaló en su obra La América Española Colonial que con estos personajes se dio la aparición del corsarismo en la América del siglo XVI. Glorificados por la literatura, se constituyeron en símbolos de esta actividad. Eduardo del Paso, en su artículo Piratas en Veracruz, señalaría que durante el siglo XVII el puerto de Veracruz padeció el ataque de piratas. Señala que el mejor documentado sería este, pero a la par, mientras existieran las historias de estos hombres de mar, era latente el temor por más ataques. Recordemos que el envío de metales preciosos a través de esta ciudad portuaria era algo lo suficientemente atractivo para piratas que buscaban un botín. Con su llegada, Hankins provocó una gran confusión entre quienes esperaban a la flota castellana, y es que había 12 veleros con 7.200.000 pesos reales a la espera de ser enviados a la metrópoli. Estos hombres fondearon en la isla de San Juan de Ulúa, con una flota significante, y debido a que arriaron banderas españolas, las autoridades confundieron a los ingleses con la flota de Indias, por lo que los recibieron. Al abordar su navío, privaron de su libertad a los españoles. El primero había prometido que nada malo pasaría si los ibéricos se permitían hacer transacciones con él. Cabe mencionar que en estas fechas el puerto no estaba fortificado. Pactaron no agredirse mientras los piratas reparaban sus embarcaciones y ambos grupos buscaban la forma de traicionar el acuerdo. Su flota estaba compuesta por el galeón Jesus of Lubeck, la nao Minion, y 4 veleros, el Ángel, el Swallow, el William y John y el Judith. Estas últimas eran propiedad de Francis Drake. El 2 de octubre de 1567 partieron de Plymouth hacia Guinea, con la intención de participar en el tráfico de esclavos, mismos que pensaban vender en América. Para financiar su travesía, primero pasaron a Vigo y Gibraltar. Con la intención de comerciar vinos y paños zarparon de nuevo el 4 de noviembre. En esta ocasión con rumbo a África, donde se hicieron de esclavos en Guinea. Cruzaron el Atlántico. Para el 27 de marzo de 1538 fondearon sus naves en la Dominica. Navegarían por todo el Caribe, donde saquearon y negociaron donde podían, hasta el 24 de julio en que zarparon con rumbo a Cuba. El 12 de agosto una tormenta los atrapó. Casi se hunde el Jesus of Lubeck. Cansados de los vientos en contra y el mal tiempo, enfilaron con rumbo a Veracruz, supuestamente para buscar un refugio y reparar sus navíos. Es así como pasaron frente a Campeche, donde apresaron unos barcos españoles, con algunos esclavos. 2 días después llegaron a Veracruz, con el ardid de izar en sus embarcaciones banderas españolas. Las autoridades los confundieron con la flota del tesoro, que estaba por llegar en esos días. Los oficiales del puerto subieron a bordo del mismo Jesus of Lubeck,
sin percatarse de que se trataba de un barco corsario inglés. Fueron hechos prisioneros e interrogados. Hankins mandaría decir que no era su intención el robar, sino únicamente reparar sus naves, abastecerse y zarpar sin causar ningún daño. Si continuamos con Eduardo del Paso, el autor señalaría que la llegada de Hankins y Drake fue toda una tragicomedia, ya que, como lo dijimos, los españoles esperaban el arribo de su flota, para escoltar sus riquezas cargadas en los navíos al Capitolio. Todo marchaba bien, pero no contaron con que aparecería una flota en el horizonte. El virrey de la Nueva España había ordenado que los cañonearan, imposibilitados para huir, por lo que pactaron que atacarían pacíficamente en el puerto, y comenzarían con unas negociaciones comerciales. Gerardo Díaz Flores mencionaría en su artículo Corsarios en el Mar del Sur, que al principio los soldados aceptaron, pero en la mañana del 23 de septiembre maniobraron contra los ingleses. Ambos bandos resultaron con fuertes pérdidas. Aunque Jenkins y Drake lograron escapar, perdieron importantes embarcaciones. Sobre la estancia de Jenkins en el puerto podemos agregar lo que Eduardo del Paso diría en su artículo ya mencionado, el cual fue publicado en Relatos e Historias de México en el año de 2010. Para el 17 de septiembre de 1568 es que aparecería en el horizonte la Flota del Tesoro, misma que iba compuesta por 13 veleros grandes, bajo las órdenes del capitán general Don Francisco Luzón, o Luján, como aparece en ciertos reportes. A bordo también venía Don Martín Enríquez, el nuevo virrey de la Nueva España. La sorpresa de Jenkins al ver la flota española fue inmensa. Decidió bloquear la rada y mandaría decir a Luzón que no le permitiría la entrada al puerto, a menos que negociaran un pacto de no agresión y solemnemente jurar no traicionarse. Sería después de unas arduas negociaciones que Jenkins permitiría la entrada de la flota con la condición de que fondearan en los extremos. Los ingleses se quedaron en San Juan de Ulúa y los hispanos en el puerto. Permitieron que los corsarios vendieran a algunos esclavos, con el fin de pagar las reparaciones de sus navíos, e intercambiaron rehenes para garantizar el trato. Pero estos piratas no contaban con que los españoles secretamente se organizaban para atacarlos. Al momento que Jenkins comenzó a sospechar que las autoridades del puerto traían algo en manos, a pesar de que el virrey le asegurara que nada pasaba y que confiaba en ellos. El jueves 22 de septiembre, mientras Jenkins cenaba con uno de sus rehenes en la Sentina, no dio mucha importancia a este parlamento, sin saber que para la mañana siguiente supuestamente ya debía de estar muerto, por lo que 1000 hombres atacaron a los ingleses en lo que se conoce como la batalla de San Juan de Ulúa. Jenkins saltaría como una gacela de la mesa en que se desayunaba, con su rehén, para contestar la agresión, en lo que fue un combate muy disparejo, donde participaron embarcaciones de todos los tamaños. Los ingleses se daban por perdidos. Desde el Jesús of Lubeck, Jenkins arengaba a sus hombres a luchar al grito de Dios y San Jorge sobre estos traidores villanos. Lograrían deshacer las amarras del Minion y expulsar a los españoles para emprender la huida, mientras que estos hispanos trataban de capturar la nave insignia, que también ya se preparaba para salir a mar abierto. Estos corsarios lograrían repeler el ataque español, aunque serían acosados por 3 galeones que abandonaron la batalla. Los ingleses perdieron el Ángel y el Swallow. Este último fue apresado. Continuarían los cañonazos por ambos bandos, mientras Jenkins arengaba a sus hombres a seguir con la lucha, hasta que ya en una franca desventaja perdió el Jesús of Lubeck, que cayó en manos españolas. Como pudo, Jenkins escapó en un bote de remos hasta el Minion, el cual, junto con el barco de Francis Drake, era todo lo que le quedaba. Es así como terminó la batalla de San Juan de Ulúa. Jenkins logró hacerse a la mar en el Minion, mientras que Drake lo dejaba atrás. Navegaron con rumbo al norte, a Tampico, donde el 8 de septiembre desembarcaron a los que quisieron quedarse, con la promesa de que volverían por ellos.
96 hombres se quedaron en tierra ante la amenaza de morir allí o en el mar. Unos fueron asesinados, otros apresados por los españoles. Serían juzgados por la Santa Inquisición. Con grandes dificultades, ya que la mayor parte de su tripulación se encontraba enferma y hambrienta, Jenkins cruzó el Atlántico. A finales de 1538 llegó a Pontevedra. De los 95 que zarparon de Tampico, 80 murieron en el trayecto. Como en España no sabían nada de lo sucedido, ayudaron a Jenkins, quien zarpó a Vigo, donde otros marinos ingleses lo ayudaron con tripulación, para que el 25 de enero de 1569 arribara al puerto de Cornwall. Esta expedición es particularmente recordada por haber sido un rotundo fracaso financiero. Entre barcos, botín y esclavos, la pérdida fue de 100.000 libras, equivalente a 3.600.000 pesos reales. Jenkins no estaba de acuerdo a quedarse con las pérdidas y urdiría una treta al convencer a los españoles de su deserción. Le dieron a cambio 1.500.000 pesos. Ya con esa cantidad en sus manos, estos piratas traicionaron a sus benefactores y combatieron el botín con su reina. Tenemos que recordar que la batalla de San Juan de Ulúa, aquel 23 de septiembre de 1568, marcaría el inicio de las hostilidades y la guerra abierta entre corsarios ingleses y españoles, en aguas tanto en Europa como en América. Para repeler los ataques futuros, la villa fue amurallada. Se construyeron una serie de fuertes y baluartes. El más destacado, el fuerte de San Juan de Ulúa, fue terminado en 1590. Hoy en día forma parte de las atracciones del estado. Alberga un museo en su interior. Esta edificación duraría todo el siglo XVII. Hay autores que señalan que su terminación en realidad sería en 1709. No obstante, el 17 de mayo de 1683, el puerto de Veracruz sufrió otro ataque. En palabras de José Medina González Dávila en su artículo Piratas, de acuerdo con las crónicas, a eso de las 3 de la tarde, se divisaron en el horizonte dos navíos. Entraron al atardecer en la bahía, pero la curiosidad impidió que pudieran atracar el mismo día. Desembarcaron varios hombres, un total de 1400, con lo que comenzó una batalla campal. Bloquearon el puerto, imposibilitaron a los habitantes para pedir auxilio o escapar. Esta expedición corrió a manos de Lawrence de Graaf, Michel de Grammont, Nicolas Van Horn, Michel Andriesson y Jan Willems, quienes recorrieron las calles y saquearon las casas. En los siguientes días continuó el pillaje. Por 3 días concentraron en la plaza de armas todo el botín producto del saqueo. Encerraron a la población en la iglesia, bajo la amenaza de asesinarlos si no entregaban las riquezas escondidas. Los bárbaros, como los llamó Antonio García de León en su artículo Contra viento y marea, los piratas en el Golfo de Mico, atacaron los templos, rompieron las imágenes, bebieron de los cálices y lanzaron blasfemias. Al cuarto día, los piratas divisaron a la distancia velas de buques españoles. De Graaf tomó cautivos a un grupo de funcionarios para llevarlos a la isla de sacrificios. Pidió a las autoridades navales que pagaran un rescate por los prisioneros, mismo que fue cubierto con plata y otros tesoros. El saqueo pirata al puerto de Veracruz en 1683, además de evidenciar la debilidad y la deficiente organización novohispana, tuvo un profundo impacto en la población afrodescendiente. Al menos 1463, entre ellas hombres y mujeres negras, mulatas y pardas, fueron capturadas por bucaneros y trasladadas a los navíos enemigos procedentes de Saint-Domingue, en la actual Haití, acompañados por contingentes franceses, ingleses y holandeses. Al retirarse los atacantes, se llevaron consigo a la mayoría de las personas afrodescendientes con un buen estado de salud, sin distinción entre quienes eran libres o estaban en condición de esclavitud. Este secuestro masivo de la población de Veracruz respondió a las necesidades de los bucaneros, en particular los de Saint-Domingue, de obtener mano de obra y mujeres. Muchas de las personas afrodescendientes raptadas fueron vendidas posteriormente en los puertos y mercados clandestinos de Saint-Domingue y Charleston, en la actual Carolina del Sur.
Años más tarde, los registros matrimoniales de Saint-Domingue de entre 1688 y 1699 revelan que al menos 19 mujeres originarias de Veracruz, que en algún momento fueron vendidas como esclavas, contrajeron matrimonio con hombres franceses, lo que sugiere un vínculo directo con aquel episodio de violencia transatlántica. Erlinda Ruiz Martínez nos mencionaría en su La expedición del corsario Pierre Chouteau al Circuncaribe y su desembarco en la península de Yucatán 1570-1574, que durante el siglo XVI, al sentirse excluida de la repartición del Nuevo Mundo por el Tratado de Tordesillas, Francia buscó expandirse territorialmente, por lo que realizó viajes por Iberoamérica, muchos de los cuales fueron patrocinados por hugonotes. Uno de dichos viajes fue en 1570, durante las guerras de religión, por el corsario Pierre Chouteau, quien tenía la misión de comerciar con otros territorios, recorrer las costas caribeñas y obtener información sobre regiones idóneas para colonizar, así como perpetrar actos de piratería con el fin de alterar el comercio español. Dicha travesía conllevaría resultados inesperados y consecuencias que afectarían ampliamente tanto a la tripulación como a algunos poblados de la provincia de Yucatán. Más tarde, Bacalar en Quintana Roo también pasaría a ser víctima de constantes saqueos y asaltos hasta el siglo XVIII. El ataque más famoso sería en 1652, el cual corrió a mano de Diego el Mulato. Esta fue la razón por la que se erigió el fuerte de San Felipe de Bacalar a orillas de la laguna, según lo que dice Janine Dávila Madrid en su artículo La época dorada de la piratería en las costas de México. Jesús M. Govela señalaría en su artículo Las fundaciones de Tampico, publicado en Relatos e Historias en México en el año 2011, sobre un ataque pirata en dicho poblado, ya que menciona que la población había prosperado principalmente debido a las salinas del norte de Altamira y a la pesca, gracias a lo cual, a mediados del siglo XVII, por lo que el virrey había reunido 5,000 pesos de parte de los ciudadanos de Tampico, con la intención de enviarlos al rey de España. Carlos V enviaría una imagen de Cristo en agradecimiento, la cual fue recibida en el puerto y colocada en el altar principal de la iglesia de San Luis, con grandes fiestas y celebraciones. El autor dice todo esto como preludio a lo que viene, dado que en abril de 1684 entraron unos navíos por el río, los cuales no traían banderas. Al momento que finalmente las izaron, se vio que eran piratas, quienes iban capitaneados por Lawrence de Graff Lorencillo. Durante varios días saquearon la población, la dejaron envuelta en llamas, junto con el convento y la iglesia de San Luis, donde se hallaba la tumba de Fray Andrés de Olmos. Ante dicha devastación, los vecinos se disgregaron, algunos fueron hacia Altamira, donde se dedicarían a la explotación de las salinas. Otros se establecieron en lo que hasta entonces era un centro de reunión de pescadores, para hacer crecer Pueblo Viejo, a las orillas de la laguna. Quienes salvaron la imagen que fuera un regalo del rey, se fueron a establecer al otro lado del río, en un punto elevado donde erigieron una capilla, lugar que llamaron Villa El Salvador de Tampico, aunque después quedaría como Tampico Alto, nombre que conservaría, pero en aquel momento quedó prácticamente abandonado. A pesar de todos los temores que los pobladores tuvieron, lo cierto es que la Villa Rica de la Veracruz nunca llegó a ser un objetivo claro de los ataques piratas, quienes en realidad preferían atacar cualquiera de las islas del Caribe, o a la misma flota, al momento que pasaba por el estrecho de Florida con rumbo a España. Los ataques a los dos puertos del Golfo de México, Campeche y Veracruz, solo representan el 4.5% del total. Medios de comunicación. El 10 de mayo del 2015 se estrenó la primera temporada de la serie Sitiados, la otra cara de la conquista,
la cual fue una producción de Carmen Gloria López para Promocine, Televisión Nacional de Chile, en una coproducción con Fox International Channels, para Fox Premium y TVN. Esta serie se encuentra basada en lo que fue la conquista española en América. Contaría con 3 temporadas. La primera temporada se centraría en lo que fueron los dramas políticos, sociales y bélicos en torno al sitio de Villarrica, del 1598 al 1601. La guerra de Arauco, entre los españoles y mapuches, también conocidos como araucanos. A este periodo se le ha denominado como la conquista de Chile. Mientras que la segunda temporada, estrenada el 16 de marzo de 2018, se encontraría ambientada en Cartagena de Indias, 15 años después de los sucesos de la primera. Finalmente tenemos la temporada que es de nuestro interés para esta cápsula, ya que esta gira en torno a los años de 1660 a 1680. Representa los ataques y saqueos piratas en Veracruz. Esta iniciaría emisiones el 26 de julio de 2019. Todas las temporadas contarían con un total de 8 capítulos cada uno. Nos plantea un municipio donde los ciudadanos se enfrentan a los ataques de piratas, así como a conflictos con chamanes y castas. La historia fue protagonizada por Alfonso Herrera, Evendira Ibarra, Juan Manuel Bernal, Jorge Antonio Guerrero, Julio Bracho, Claudio Lafarga y Cassandra Sánchez Navarro. El autor de la obra fue Willy Van Broek y la dirección estuvo a cargo de Sebastián del Amo y Álvaro Curiel. Aquí tenemos que en su niñez León fue testigo del asesinato de su papá, quien fuera ahorcado injustamente. Se va del puerto de Veracruz al descubrir que el socio de su padre fue el responsable de la muerte de su progenitor, por lo que escapa. Regresaría después de 25 años, con el deseo de vengarse. Planea llegar a la casa del ahora gobernador, donde se presenta como Lorenzo, un misterioso y refinado capitán. En el transcurso de su viaje, no solo lo moverá el deseo de venganza, sino también recuperar una preciada joya familiar, el legendario collar de la serpiente, mismo que Hernán Cortés le había robado al emperador Moctezuma. Es decir, que esta temporada se basa en presentarnos lo que fue el sitio de Veracruz, que fuera llevado a cabo por el famoso pirata Lorencillo. Hay que recordar que este apelativo, según varios autores, pudo pertenecer a más de un hombre, por lo que esta no es una representación de Laurens de Graaf. En conclusión, la mítica figura del pirata se constituyó en un símbolo de la época. Han cautivado la imaginación de numerosas personas por generaciones. Esta imagen estereotipada es producto de la influencia de literatura, leyendas y películas, que hasta el día de hoy dan rienda suelta a la fantasía. La época dorada de la piratería duró del siglo XVI y la primera mitad del XVIII, al momento que España se dedicaba a explotar los recursos naturales y minerales de México, el Caribe, Centro y Sudamérica, transportándola por el mar mediante la ruta de Indias. Antonio García de León, en su artículo Contra viento y marea, los piratas en el Golfo de México, menciona al respecto que las actividades de los piratas fueron la punta de lanza para establecer y consolidar el mercado interno, tanto en el puerto de Veracruz como en el de Campeche.
Dicha actividad propició las condiciones para crear circuitos comerciales que articularon una amplia región, que comprendía a los pueblos de tierra adentro y a las ciudades costeras. Es cierto que en un principio estos bandoleros propiciaron en estos puertos mexicanos una modalidad de comercio violento. Enseguida pasaron a una etapa de estabilidad. Es principalmente debido a la alta demanda de productos extranjeros que la corona española no pudo satisfacer, por lo que podemos afirmar que las actividades de piratería a lo largo y ancho del Golfo de México no solo tuvieron efectos negativos. A pesar de los constantes robos y el temor que se vivía en Campeche, el puerto alcanzó mucho prestigio. Su comercio creció y sostuvo un intercambio activo con el Golfo de México y el Caribe. La presencia de piratas empezó con la práctica. Ya que esta alcanzaba su mayor desarrollo, esta actividad se había convertido en otra fuente de riqueza para los países europeos. Finalmente podemos terminar esta cápsula con la siguiente cita textual de Antonio García de León. Más allá del miedo, las atrocidades cometidas y las conductas sacrílegas que perturbaban a las poblaciones y sobre todo a los ministros del culto, los piratas toman el papel de elementos precipitadores de un progreso mercantil hecho de reacciones primigenias, anárquico por su naturaleza, que no estaba en ninguna forma en sus planes particulares. Ayudaron a la consolidación de mercados regionales, de los circuitos interiores, sin los cuales no hubiera sido posible el avance de las reformas borbónicas. Asimismo, crearon un área de influencia de cultura mestiza. ¡Arr! En estos puertos es imposible que la armada los busquen. Aquí podrían hacerse de provisiones, arreglar sus naves o descansar, si así lo quieren del mar.